Pues bien, en aras de sumar a personas que deseen conocer más sobre el programa de los 12 pasos, realizaremos un ensayo del entendimiento estructural del tema a desarrollar el día de hoy, tratando de contribuir en su estudio y ayudar a que sea más digerible para personas que estén practicando este programa. Estos se estarán desarrollando en términos coloquiales y del entendimiento y punto de vista de su servidor. Así que vamos a empezar con este tema. Y el tema del primer paso es, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestra vida se había vuelto ingobernables. Este primer paso pues es de la literatura de AA y es del libro de 12 pasos y 12 tradiciones. Y pues principalmente este paso es admitir que éramos impotentes ante el alcohol, mas no ante la vida, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver de qué nos habla este paso. Vamos a ir al inicio. Primeramente vamos a tener este interrogante, ¿por qué a nadie le gusta admitir la derrota definitiva? A casi nadie le gusta admitir una derrota definitiva porque todos los instintos naturales se rebelan contra la idea de la impotencia personal. Es verdaderamente horrible admitir que con una copa en la mano hemos deformado nuestra mente hasta tener una obsesión por beber tan destructiva que solo un acto de la providencia puede librarnos de ella. Y que aquí en esta parte creo que es un instinto natural del ser humano que no pues, nos damos por vencidos, pues. Entonces, aquí nos habla sobre una derrota definitiva, pero aquí esta derrota es el principio hacia una liberación personal, ¿no? A una liberación personal de algún problema que tengamos acerca del alcoholismo o algún tipo de adicción. Entonces, a la persona normalmente cuando llega a un grupo de alcohólicos anónimos y se le dice, tienes que derrotarte, entonces, ellos creen que es algo negativo, pero en esta cuestión, la derrota tiende a ser una cuestión positiva para la liberación personal de este tipo de adicciones. El aceptar que verdaderamente hemos deformado nuestra manera de beber, pues es un paso hacia empezar hacia nuestra recuperación y que hemos deformado nuestra mente hasta tener una obsesión por beber tan destructiva que solo un acto de la divina providencia puede librarnos de ella. Una obsesión destructiva, normalmente muchas veces llega el alcohólico por primera vez al grupo de alcohol, a los grupos y empiezan a recuperarse. Y a veces empieza hasta la familia un poco a sentirse extrañada de cómo en un grupo de doble A o con un grupo de personas, si estás empezando a trabajar contigo, si estás empezando a trabajar hacia tu recuperación, siendo que este acto de la divina providencia yo lo considero como cuando los papás te decían, oye, tienes un problema con el alcoholismo, necesitas calmarte, necesitas buscar ayuda. Y uno en la negación, pues no les hacías caso. O cuando la esposa te decía, hijo, ya tienes un problema con el alcoholismo, mira cómo son, mira cuáles son tus comportamientos acerca de cuando andas borracho. Y no, hombre, se ignoraba a la esposa, se ignoraba a la familia, se ignoraba a la mamá, se ignoraba a los amigos. Cualquier consejo que nos daban, lo pasábamos por alto. Entonces, empiezas a ir un grupo donde empiezas a liberarte, donde empiezas a trabajar contigo mismo y te derrotas y muchas veces hasta la familia se extraña, dice, bueno, ¿cómo tanto que le hicimos la lucha aquí en la casa y no? Y ahora con los alcohólicos sí puede, ¿no? Entonces, es porque nos comprendemos entre alcohólicos, sabemos de dónde, de qué pie cojeamos, hemos tenido experiencias similares, entonces esto nos ayuda a comprendernos unos a otros, a trabajar con nosotros mismos y a buscar la ayuda a esa la liberación del alcoholismo o de algún tipo de adicción, ¿no? Entonces, a nadie nos gusta admitir la derrota definitiva, pero esta derrota, lo vuelvo a mencionar, te lleva a una liberación personal muy importante, ¿no? Vamos a ir con lo siguiente. ¿Cuál es el cimiento de una vida útil y feliz? Al ingresar en AA, pronto adoptamos otras perspectivas sobre esta humillación absoluta.
Nos damos cuenta de que solo por medio de la derrota total podemos dar nuestros primeros pasos hacia la liberación y la fortaleza. La admisión de nuestra impotencia personal resulta ser a fin de cuentas la base segura sobre la que se puede construir una vida útil y feliz. Entonces, los cimientos es empezar a trabajar contigo. Sobre esta, empezamos a tener otra perspectiva sobre lo que es la derrota. Ya no lo vemos como un paso hacia atrás, sino que lo vemos como algo que nos puede llevar hacia una vida útil y feliz. Entonces, esta derrota es, admitimos que somos impotentes ante el alcohol. La admisión de nuestra impotencia personal, como dice aquí. Entonces, admites que tienes un problema y empiezas a trabajar con él. Mientras no haya una admisión de este problema, no vas a empezar a trabajar con nada. ¿Por qué? Porque vas a estar en la negación de que los demás son los alcohólicos menos tú. No, borracho mi papá, borracho mi tío, borracho, le dices a la esposa, borracho tu hermano, borracho, o sea, empiezas a ver el defecto en los demás, pero no ves el tuyo, pues. Entonces, el cimiento de una vida útil y feliz es aceptar que tienes un problema y empezar a trabajar con él. Cuando empiezas a trabajar contigo y admites que eres impotente ante el alcohol, es de la única manera que vas a empezar a tomar en serio la cuestión de dejar a un lado la borrachera o algún tipo de adicción, porque pues como ya saben, el programa Los 12 Pasos nos ayuda a dejar el alcohol. Si tienes algún tipo de adicción como adicción a la marihuana, a la cocaína, al cristal, te ayuda. ¿Por qué? Porque es cuestión de que aceptes el problema, ¿no? Y es la manera en que podemos construir una vida útil y feliz. Esto es, y lo vamos a ver adelante, ya está comprobado por vasta experiencia de personas que el programa tiene muchísimo tiempo funcionando y que sí funciona para el que quiere. Porque para el que no quiere, para el que viene nada más a sacar más broncas, para el que nomás vienes y nomás por encimita para que mi mamá me haga caso, para que mi esposa vuelva conmigo, para que mi hermano ya no esté diciéndome nada, no te va a servir, porque si no, no vas a agarrar en serio el practicar el programa de los 12 pasos, ¿no? Vamos a ir a la siguiente. Y el primer paso nos habla sobre una debilidad devastadora. ¿Y cuál es esta? Sabemos que son pocos los beneficios que un alcohólico que ingrese en AA puede esperar si ni ha aceptado desde el principio su debilidad devastadora y todas sus consecuencias. Mientras no se humille así, tu sobriedad, si es que la logra, será precaria. No encontrará la verdadera felicidad. Esta es una de las realidades de la vida AA comprobada más allá de toda duda por una vasta experiencia. Hemos comprobado, las personas que ya tenemos algunos años en el programa, que si no aceptas que efectivamente tienes un problema de alcoholismo, que si sigues con la idea de que algún día vas a llegar a tomar como las demás personas, entonces, por más que vengas y estés en reuniones de AA, pues no vas a tomar en serio el practicar el programa. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aceptar tu debilidad. ¿Y cuál debilidad? Pues la debilidad hacia esa copa, hacia esa primera copa de vino, hacia ese primer bote de cerveza, hacia esa primera dosis de alguna droga. Entonces, y todas sus consecuencias. ¿Qué te ocasionó en tu vida? ¿Qué consecuencias hubo a causa de este problema? A causa de esta adicción. Cuando empiezas a ver que son malos momentos malos que buenos. Cuando empiezas a ver todos los problemas emocionales que te causan en todos tus departamentos de tu vida, en el familiar, en el social, en el de pareja, con tus hijos, en el trabajo. Entonces, esto nos ayuda a darnos cuenta de que hay un problema. El que empieces a ver en
¿Qué departamento de tu vida te está ocasionando problemas? El alcoholismo o esa adicción. Y así vas a empezar, cuando empiezas ya a trabajar el programa, cuando empiezas a ver que tu vida está cambiando, cuando empiezas a hacer un lado la adicción, cuando te empiezan a ver en tu casa y te empiezan a decir, oye, qué bien te ves ahora. Oye, ya no se te ve la cara toda flaca o ojerienta, ya se te ve brillo en la cara. Cuando empiezan a ver el cambio en tu vida, en tu familia, ahí es donde ya empiezas a decir tú, está valiendo la pena el hacer un lado toda esa vida de ingobernabilidad. Entonces, pero si no aceptas tu debilidad devastadora, puedes venir, durar un mes, 2 meses, 3 meses, pero puede que tu sobriedad llegue a ser precaria. ¿Por qué? Porque vas a estar aquí, pero pensando en que en un mes o en un año más te vas a ir a tomar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, el programa lo dice bien, que es solo por hoy, ¿no? Solo por estas 24 horas. Pero sí tiene que llegar a esa humillación absoluta de decir, sí tengo un problema en mi vida y ya no quiero más esta vida, pues. Entonces, esto está comprobado, como lo dije, más allá de toda duda por una vasta experiencia que hasta el día de hoy, 5, 6 por 3, 18, llevo ya, por ejemplo, en mi caso personal, más de 2000 días sin tomar. Entonces, yo estoy seguro, y en mi caso personal lo comento, que esto sí te lleva hacia una vida útil y feliz, el trabajar el programa y que poco a poco todas esas bendiciones que muchas veces pierde uno o el amor a sí mismo, lo empiezas a recuperar. Vamos a lo siguiente. ¿Por qué tanta insistencia en que cada alcohólico necesita primero tocar fondo? La respuesta es que muy poca gente tratará de practicar sinceramente el programa de AA a menos que haya tocado fondo, porque la práctica de los restantes 11 pasos de AA supone actitudes y acciones que casi ningún alcohólico que todavía bebe podría siquiera soñar en adoptar. La persona que toca fondo, que efectivamente ha tenido un fondo de sufrimiento, que el alcoholismo o que algún tipo de adicción lo ha hecho que tenga pérdidas en la vida, y no pérdidas, pueden ser pérdidas materiales, pueden ser pérdidas de tu amor propio, pueden ser pérdidas de que te has humillado, de que has perdido relaciones interpersonales a causa de esto. Entonces, quien ha tenido este problema puede empezar a ser rigurosamente honrado y tolerante. Por ejemplo, ¿quién quiere confesar todas sus faltas a otras personas y reparar los daños causados? Si no estás completamente eh, con, con, ese, con ese propósito de querer cambiar, no vas a empezar a querer confesar tus faltas y a reparar daños causados. ¿A quién le interesa saber de un poder superior y aún menos pensar en la meditación y la oración? Pues si no tienes intención de llegar a una recuperación, no lo vas a hacer. ¿Quién quiere sacrificar tiempo y energía intentando llevar el mensaje doble al que todavía sufre? Si no sientes tú que te ha servido en algo el programa, pues no vas a querer trabajar con otros. Entonces dice, no, al alcohólico típico, extremadamente egocéntrico, no le interesa esta perspectiva, a menos que tenga que hacer estas cosas para conservar su propia vida. Entonces, cuando una persona ya empiezas a tocar fondo y en verdad te quiere recuperar, pues ya empiezas a ser rigurosamente honrado y tolerante, ya empiezas a confesar tus faltas y empiezas a reparar los daños que les causado, los daños causados, ya empiezas a hacer tu inventario de a quiénes has dañado durante ese alcoholismo, ya empiezas a tener este contacto con un poder superior a ti mismo. Entonces, ya empiezas a sacrificar tiempo, dinero y esfuerzo en ir a un grupo de recuperación, en llevar a otros a que se recuperen. ¿Por qué? Porque empiezas ya a sentir ese cambio en tu vida. Entonces, es muy importante
que las personas que lleguen a doble A pues empiecen hayan tocado un fondo, porque es como van a tener la manera de practicar el programa de manera honesta. Porque cuando no has tocado fondo y las personas nada más vienen para calmar broncas o cosas así, pues no, ni siquiera te va a preocupar tanto el llegar a ver un cambio en tu vida, al que haya un trabajo en tu cuestión personal de los 12 pasos, de empezar a restablecer esas relaciones interpersonales, a hacer un inventario de tu vida, de qué vienes arrastrando desde chico y por qué el día de hoy eres como eres. Porque te has hecho esta pregunta, ¿por qué eres como eres? Es una pregunta muy interesante que te puedes hacer. ¿Por qué soy como soy? ¿Me gusta como soy el día de hoy? ¿Qué, qué quiero cambiar en mi vida para ser mejor? Entonces son interrogantes que nos podemos hacer. ¿Para qué? Para empezar a practicar el programa. Vamos con lo siguiente. ¿Cómo podemos seguir este primer paso? Primeramente empieza siendo honesto contigo mismo, contigo, trabajando contigo. Supera tu negación y admite que tu deseo por el alcohol es una adicción. Hasta que no admitas esto, no tendrás poder para superarlo. Aquí está la clave, siendo honesto conmigo mismo. No, no que voy al grupo y a la sorda me tomo una cerveza o a la sorda me fumo un cigarro o a la sorda ando haciendo otras cosas. Empieza siendo honesto contigo mismo y supera esa negación de que los demás están mal y tú no, más no. Y por segundo, se dice que este es el único paso que podemos dar a la perfección. Los otros 11 pasos es más difícil, pero este primer paso es uno que podemos dar a la perfección. Aceptar que somos impotentes ante el alcohol y que nuestra vida se ha vuelto ingobernables. Entonces, de esta manera podemos seguir este primer paso. Y ya para culminar, vamos con lo siguiente. Vamos a hacer mención de una oración de este primer paso, que la oración dice así: querido Dios, admito que soy impotente ante mi alcoholismo. Admito que mi vida está ingobernable cuando la intento controlar. Ayúdame este día a entender el verdadero significado de la impotencia. Elimina de mí toda negación de mi adicción. Esta es una oración de este primer paso que cuando hay tiempos difíciles, cuando hay tiempos en que sentimos que flaqueamos, cuando hay tiempos en que sentimos que no estamos avanzando en nuestra recuperación, cuando hay tiempos que sentimos que no sabemos qué rumbo tomar o que no estamos completamente convencidos de que efectivamente tenemos un problema de alcoholismo, de adicción, esta oración nos puede servir para hacer un contacto con un poder superior y pedirle que te ayude a tener esa admisión del alcoholismo y admitir que eres impotente ante el alcohol, ante algún tipo de adicción, pero lo que no eres impotente es ante la vida y a seguir adelante, ¿no? Entonces, hasta aquí el primer paso. Muchas gracias.